y vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios, el consejo de Dios, que yo estoy seguro que como toda la palabra te va a ayudar en toda situación y en cualquier circunstancia. Amén. Así que el tema de esta tarde, me imagino yo que ya lo tenemos allí. Mientras tanto, déjame decirte, el tema de esta tarde se llama aprendiendo de su misericordia. Aprendiendo de su misericordia. Es la parte 2. La primera parte lo vimos la semana pasada. Hoy veremos una segunda parte. Déjame decirte que la semana pasada hablamos de la misericordia, sí, de parte de Dios contigo, pero la centramos más en la misericordia entre nosotros, viendo esta bienaventuranza de Mateo 5, de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hablamos acerca de la necesidad que tiene cada creyente de ejercer misericordia con todas las personas. Amén. Y allí lo centramos. Hablamos acerca de que cuando tú ofreces misericordia a otro ser humano, le ofreces una misericordia limitada, una misericordia temporal, y que a cambio Dios te da una misericordia eterna. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? Tú le das de comer a una persona un día, tuviste misericordia de ella, pero Dios te da su misericordia, y la misericordia de Dios es eterna. También hablaremos de eso un poco hoy. Entonces, hoy vamos a centrar toda la enseñanza en lo que es la misericordia de Dios para con los creyentes. Amén. Y te va a ayudar de una forma impresionante, porque la misericordia de Dios llena esos vacíos que tú como creyente no has podido atender. Es decir, si a algunas ocasiones no has tenido toda la fe necesaria para que Dios pueda tomar alguno de los asuntos que enfrentas, el hecho de que tengas fe en su misericordia llena ese vacío. Es tan grande la misericordia de Dios que aunque no tengas la fe necesaria, incluso así te ayuda. ¿Recuerdas al hombre que trajo a su hijo delante del Señor y que, bueno, delante de los discípulos le dijo al Señor: he traído a mi hijo a tus discípulos y no han podido ayudarle? Si tú puedes ayudarnos. Y Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? Más bien, si tú puedes creer. Al que cree todo le es posible. Este hombre dijo: creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, es como decir: por favor, ignora la parte de mí que no cree. Allí es donde entra la misericordia. Donde tú no entiendes bien algo, cuando tú no crees completamente algo, cuando no conoces exactamente ni entiendes correctamente lo que dice la palabra, y aún así Dios suple tu necesidad, sana tu enfermedad, te ayuda en tu situación, porque la misericordia de Dios te auxilia aún en esos momentos en donde no tienes tanta fe, en donde no tienes tanto conocimiento, en donde no entiendes algunas cosas de la palabra. Así que todos tendríamos que generar fe en la misericordia de Dios, porque es lo que te va a ayudar en aquellos momentos en donde tú no puedas reunir todos los requisitos, incluso los del nuevo pacto. Y vamos a entender también en esta tarde la diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, porque eso es algo importante. De pronto algunos me preguntaron en YouTube también: pastor, ¿y cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Sí, aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo, y lo vamos a estar viendo. Acompáñame por favor al Salmo 136, verso 1. Y mientras levanta tu Biblia y vamos a declarar juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón.
y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Algo me faltó, pero todavía no identifico qué. El cuerpo, perdón, que Dios también se encargue del cuerpo de cada uno de nosotros. Discúlpame, traigo la enseñanza que ya la quiero dar y de repente se me olvida esto. Sí, así que te ruego que me disculpes, por favor. De verdad que mejor vamos a la palabra, ya vamos rápido, porque si no otra vez va a volverme a pasar algo. Salmo 136:1 dice la palabra: alabad a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si tú sigues leyendo el Salmo 136 hasta el final, te vas a dar cuenta que cada versículo inicia hablando algún atributo de Dios y luego termina diciendo porque para siempre es su misericordia. Algunas otras versiones dicen porque eterna es su misericordia, lo cual también está muy bien traducido. La semana pasada hablamos acerca de la misericordia y por eso debemos regresar constantemente a hablar de ella, para que de esta manera todos nos quede claro que de Dios nunca vas a recibir lo que te mereces. De Dios siempre vas a recibir, cuando has puesto tu fe en Jesús, lo que no te mereces. No mereces la familia que tienes, pero bendito sea Dios que su misericordia te ha hecho alcanzarla, tenerla. Tal vez no mereces el trabajo que tienes, no has sido tan responsable, pero gracias a su misericordia, lo cual no te autoriza a ser irresponsable, pero ha extendido su misericordia, ¿sí?, para que lo mantengas. Bendito sea Dios, ¿sí? Dios te ha dado más allá de lo que te mereces. Así que tú y yo, a cada uno de nosotros nos correspondería el infierno. Tú y yo hemos fallado, tú y yo hemos pecado alguna vez. Alguien puede decir yo no, y aún así Dios no está molesto contigo por una razón. Todos tus pecados los puso en Jesús hace 2000 años. El perdón de Dios sobre tus pecados se hace efectivo cuando tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador. Una vez que tú lo haces, ya no tienes ningún pecado a partir de ese momento. Pasó, pero si vuelvo a pecar, aún así ya no eres considerado pecador, porque el verdadero tú, que es el Espíritu, no vuelve a pecar. Pecará tu alma, y tu alma peca porque le falta conocimiento, le falta fe acerca de la palabra de Dios. Podrá incluso pecar tu cuerpo, pero el verdadero tú, que es el Espíritu, no vuelve a pecar después de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. De hecho, hace rato una hermana me platicaba: pastor, yo le dije a mi líder de célula que él dijo que éramos pecadores perdonados. Yo le dije que no, que ya no éramos pecadores, y él me citó este versículo, Romanos 3:23, por favor. Sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, ya recordé, no me dio nada más, me dio otro que decía que si decimos que no hemos pecado, de primera de Juan, entonces le hacemos a él mentiroso. Pero este versículo, mi hermano, está dirigido a los no creyentes. El capítulo 1 de primera de Juan empieza de una manera donde Juan le está hablando a los no creyentes. Si tú luego ves el capítulo 2, allí sí le habla a los creyentes. En el capítulo 2 de Juan, de primera de Juan, perdón, ahí sí empieza diciendo hijitos míos, lo cual habla de que le está hablando a los hijos de Dios. Pero el capítulo 1 se lo está dirigiendo a aquellas personas que se han acercado a la iglesia pero que todavía no creen, aquellos que se acercan para escuchar. Y entonces es cuando les dice, si dicen que no han pecado, le hacen mentiroso.
Ahora bien, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 continúa, no se para allí diciendo que todos pecáramos, siendo justificados gratuitamente, ¿sí?, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso quiere decir que ya no eres pecador, eres justo. No debemos de enojarnos con una persona que piensa así, jamás. Déjame decirte, te he platicado de un predicador que vino a la iglesia de tu servidor cuando era más joven de lo que soy, y él nos empezó a hablar de todas las bendiciones que vienen para los justos. Estábamos emocionados todos, hasta que dijo, ya para terminar, los últimos 10-15 minutos, que todos estábamos brincando casi en nuestras sillas, él dijo: ahora vamos a ver quién es justo y que nos aplica la ley. De tal manera que salimos todos tristes, ¿sí? Dijimos: cuántas bendiciones Dios me daría si fuera justo, pero no lo soy. Entonces, eso no es así. Ahorita vamos a entender todavía un poco más acerca de la ley y de la gracia. Yo sé que llevo ya meses, años enseñándotelo, pero créeme, el resto de mi vida me vas a escuchar hablando acerca de esto. Así que el pacto que tenemos con Dios no se trata de lo que merecemos, se trata de Jesús tomando sobre sí mismo lo que Él no se merecía, para que tú y yo pudiéramos tomar lo que nos merecemos, ¿sí? Cuando tú decides vivir por la ley de Moisés, tratando de guardar los 10 mandamientos, que por cierto no nada más eran 10. En total en Israel en la actualidad y desde hace muchos años, en los tiempos de Jesús, son 613 mandamientos. Le fueron agregando y agregando y agregando, porque el hombre es bueno para eso, para poner reglas, para limitar tu relación con Dios. Además de que Satanás está a favor de que tú trates de cumplir los mandamientos. Pastor, eso no lo puedo creer. Sí, porque Él sabe que nadie puede, y Él sabe que una vez que tú trates de cumplirlos, vas a acelerar, le vas a dar fuerza a aquellos pecados con los que ya estás luchando. Por eso dice la palabra que la fuerza del pecado es la ley, ¿sí?, los mandamientos. Ahora bien, déjame mostrarte Hebreos capítulo 8, verso 8 en adelante. Esto te va a ayudar a entender muy bien lo que es la gracia y la misericordia en el nuevo pacto. Dice la palabra, Hebreos 8, verso 8: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es decir, Dios está diciendo: voy a hacer algo nuevo. Vamos a entrar en una nueva relación con el ser humano, pero va a ser nuevo. No va a ser como nada de lo que hemos visto antes. El verso 9 todavía aclara más, fíjate bien: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El nuevo pacto que voy a hacer con el ser humano no será así como el pacto que hice con Moisés. Va a ser diferente, no será igual. Y luego dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Déjame te lo explico, porque a veces cuando lo leemos corriendo y no entendemos lo que Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo: voy a hacer un nuevo pacto, pero va a ser un pacto distinto, un pacto diferente al que hice con ellos cuando salieron de Egipto, es decir, diferente a los 10 mandamientos que yo le di. Este pacto decía: si ustedes cumplen, humanos, hombres, mujeres, yo cumplo. Si ustedes no cumplen, yo no cumplo. Amén. Lo voy a decir de otra manera: si ustedes cumplen los mandamientos, yo los bendigo, decía Dios. Pero si ustedes no cumplen los mandamientos, yo no los podré bendecir y vendrá sobre ustedes maldición. ¿Ya se entendió mejor? Ahora, ahí dice: como ellos no permanecieron en mi pacto,
mi obligación, mi responsabilidad era desentenderme de ellos. No los pude bendecir. Me tuve que desentender, porque si no me desentiendo de ellos y los bendigo a pesar de que no se lo merecían, a pesar de que no habían cumplido, entonces yo también hubiera roto la ley. Por eso me desentendí de ellos. Pero voy a hacer algo diferente, ya no será así. Y dice el verso 10: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ya hablamos acerca de que no son los 10 mandamientos lo que Dios va a poner en tu corazón. Son otras leyes que no quiero entrar ahorita con ellos, porque hicimos una serie de esas leyes. Lo encuentras en YouTube, no tendrá más de 2 o 3 meses que lo enseñamos. Así que, ¿qué está diciendo el Señor? Voy a hacer algo distinto. Ahora, en este nuevo pacto, si tú sigues leyendo, dice: en este nuevo pacto, aunque ellos fallen, yo los podré bendecir, aunque ellos no cumplan. Y es allí donde entra la misericordia de Dios. Te da lo que no te mereces. En el nuevo pacto, ¿sí? Y muchas veces en el antiguo, ¿sí? Si no es que siempre, Dios permanece dándole a sus hijos lo que no se merecen. Si no fuera por su misericordia, ninguno de los presentes estaríamos de pie delante de Él. Así que la misericordia, ¿qué es la misericordia? Es el elemento del corazón de Dios que suple nuestras carencias en todo sentido. No que te suple económicamente, aunque lo hace, pero no quiero que te quedes con ese pensamiento. No que te supla en tu salud, aunque lo hace, pero tampoco quiero que te quedes con ese pensamiento nada más. Él suple tu carencia de fe. A veces no has tenido la fe para creer alguna promesa de Dios y sin embargo recibiste respuesta. Alguna vez no oraste correctamente y sin embargo recibiste respuesta, ¿cierto? Porque su misericordia suplió, cubrió esos vacíos que tú dejaste. Y entonces, ejerciendo misericordia por ti, de todas maneras respondió a su oración contigo. Así que cuando no vemos nuestras necesidades respondidas, Dios nos habla, incluso puede mostrarnos por misericordia aquello que está estorbando la respuesta de Dios, como puede ser la amargura. Una persona llena de rencor, ¿sí? Una persona amargada, una persona que tiene mucho enojo. El día de ayer estábamos viendo con mi familia y la familia de mi cuñado Gesel, como una persona que habla, sabe acerca de hebreo, decía que la palabra cáncer viene de una palabra que es sartán. Yo sé la similitud que hay con el enemigo, pero no se refiere a eso. Y ella decía lo siguiente: sartán quiere decir literalmente deja el rencor. Así que la palabra cáncer en hebreo es eso, deja el rencor. Es decir, te dice el nombre de la enfermedad, pero te muestra la manera de salir de allí. Deja el rencor. Qué interesante, ¿va? Bueno, todo esto es por su misericordia. La misericordia de Dios nos ayuda a recibir de Dios, aunque incluso tus acciones, tu conducta no haya sido precisamente una conducta que pudiéramos llamar cristiana. O me vas a decir que Dios te ha bendecido solo cuando te has portado bien, y cuando has fallado Dios no te ha bendecido. ¿A quién le ha pasado así? ¿O quién de nosotros ha sido bendecido incluso cuando casi estábamos seguros de que Dios no respondería? Allí entró la misericordia de Dios, ¿sí? Como tenemos un cuerpo de carne, mis hermanos, en algún momento cometeremos errores.
enfrentaremos situaciones que estarán más allá de nuestra capacidad de entendimiento y de comprensión acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces no tendremos la fe. Déjame decirte, a través de YouTube las enseñanzas se han esparcido por todo el mundo, bendito sea Dios. Y a veces cuando tu servidor sale, me preguntan: pastor, de verdad, ¿cuánta fe habrá tenido usted para que esto sucediera? Y me río y les digo: la verdad es que yo no creía en esto. Mi cuñado un día me dijo: oye, ¿y si subimos las prédicas a internet? Y yo dije: ¿quién las va a oír, hombre? ¿Quién va a atreverse quién va a dejar de oír a grandes predicadores para escuchar a Porfirio Martínez? Y me burlé un poco, pero dije: pero pues, súbela. Y luego él me dijo: voy a abrir una página de internet. Y yo dije: pues es su dinero, que la abra. Y le puso portal6640.com. Yo dije: ¿quién va a abrir esa página? ¿Quién va a ir a Google a buscar, al internet a buscar portal6640.com? Pero dije: bueno, pues es su dinero, yo no puedo decir nada. Y luego me dice: ya la abrí, búscala. Y la busco y me encuentro ahí: la página cristiana de Lázaro Cárdenas para el mundo. Y yo dije: para el mundo. Y me reí. No había fe. Bueno, al menos no de mi parte, pero seguramente de mi cuñado sí. Pero la misericordia de Dios llenó los vacíos que se requerían para que todo esto fuera lo que ahora es. Así que de esta manera es como entra la misericordia. La misericordia de Dios no dice: no, hasta que cumplas mis reglas te respondo. Sino que todo lo que puede ser suplido, mientras no haya amargura en tu corazón, la misericordia de Dios llena esos vacíos para nosotros. ¿Alguna vez has estado molesto, rebelde, queriendo hacer las cosas a tu manera? Y de todas maneras allí está Dios. Esa es su misericordia. Siempre está contigo, ¿sí? Así que en el momento de mayor problema y aún los momentos que podríamos llamar mejores, Dios está con nosotros. Y eso es glorioso, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, ¿sí? Y luego, aunque ande en valle de muerte, caray, ya todo estaba bien ahí, comiendo los pastos delicados en aguas de reposo. Pero ¿por qué me tiene que llevar por este valle de sombra de muerte? Como que esa parte no me gusta. Pero la misericordia de Dios se va a manifestar en todo momento. Te fijas, en ese salmo te habla: nunca estás solo. En ningún momento estás solo. De hecho, cuando dice aunque ande en valle de sombra de muerte, está diciendo: aunque yo por mi necedad me haya metido en problemas, aún allí Dios estará conmigo. ¿No es glorioso tu Señor, tu Dios? Así que por eso, gracias a su misericordia, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 13, cobra una mayor realidad, ¿sí? Por eso también tenemos esa lona ahora ahí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él te va a bendecir a pesar de que lo que has hecho, a pesar de cómo te has portado, a pesar de cómo puedes tener ciertas actitudes. Dios siempre estará contigo y será fiel contigo. Solo hay una manera que definitivamente nunca te podrá ayudar, y dije que no puede, no que no quiera, que no puede, y es que no creas en Él. La incredulidad es lo único que provoca que no pueda Dios ayudarte. ¿Cómo puede ejercer misericordia por ti si tú no crees en Él? Yo recuerdo en una ocasión una persona que vino y me dijo: pastor, yo estaba enojado con Dios porque me estaba yendo muy mal en la vida, y un día enojado le grité a Dios.
Y le dije un montón de cosas y cuando yo escuché que le dijo, yo dije, wow, a mí nunca se me pasó por la cabeza decir algo así. ¿Y cómo es posible que Dios aún así? Dice, como a los 2 o 3 días vino una persona y me habló de Dios. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué le respondiste? Mira cómo te habló. Y esta es la respuesta que yo percibí en mi interior. Porque a pesar de que me reclamó y dijo muchas cosas ofensivas para mí, me estaba demostrando que creía en mí. Si me reclama es porque cree que existo. Es porque cree que yo puedo hacer algo por él. ¿Alguien está comprendiendo? Y tú dices, no cabe duda que grande es tu misericordia. Amén. Así que Dios está allí trabajando en tu vida para poder ejercer misericordia en ti. Amén. La Biblia está llena de versículos que hablan de la misericordia de Dios. Mira, Efesios 2:4, por favor. Efesios 2:4. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia. Si fuera rico en dinero, ¿qué es lo que tendría? ¿Qué sería la abundancia? ¿En qué consistiría? Pues en dinero. Pero Él es rico en misericordia, lo cual dice que tiene mucha misericordia. No se le puede acabar, tiene demasiada. Segunda de Corintios 1:3. Esto es muy interesante. Dice así, Segunda de Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Cuántos tienen a Dios por Padre? Entonces tú también eres una misericordia de Dios que camina en esta tierra. A donde quiera que vas, el poder de hacer misericordia también está en ti. Amén, hermanos. Dice, y Dios de toda consolación. Ahora, el que vimos la semana pasada, Mateo 5:7: bienaventurados, inmensamente felices los misericordiosos. Lo que Dios está diciendo es, ¿quieres el secreto de la felicidad? ¿Quieres aprender a ser feliz en serio? Sé misericordioso. ¿Quieres ser feliz? Aprende a hacer misericordia a las personas. Pastor, pero no se lo merecen. Por eso, si se lo merecieran, entonces ya no sería misericordia. Dios te diría, hazle justicia a los demás, se lo merecen, hazles bien, se lo han ganado. Pero la misericordia es precisamente darle a alguien lo que no se merece. La semana pasada hablábamos de Napoleón, que cuando llegó a un poblado, salieron las personas, le presentaron a un ladrón reincidente y le dijeron, ha entrado y salido de la cárcel y no entiende. Napoleón lo tomó y dijo, fusílenlo. Lo amarraron, le taparon los ojos, lo amarraron a un árbol, y cuando estaban a punto de dar las órdenes de disparar, llegó la madre corriendo y le dijo a Napoleón, Señor, ten misericordia de mi hijo. Y él dijo, es que no merece misericordia, es reincidente, no entiende, es ladrón. Y ella dijo, Señor, es misericordia lo que te pido. Si se la mereciera, no sería misericordia. Es justo que lo mates, ejercerías justicia, pero yo vengo a ti clamando misericordia. Y él sonrió y dijo, mujer, me has enseñado algo nuevo, tendré misericordia de tu hijo. Eso es exactamente lo que Dios pide, que le demos a otros lo que no se merece. No se merece tu amistad a alguien, dásela. No se merece tu cariño a alguien, dáselo. No se merece que lo trates bien, que seas amable, cordial, sélo. ¿Alguien está entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios te ejerce misericordia diario contigo y conmigo. No nos da nunca lo que nos merecemos. La misericordia es el atributo de Dios más mencionado en la Biblia. El amor a quien no se lo merece.
¿sí? Así que cada vez que se habla de la misericordia de Dios, se habla como de algo interminable, de algo que no le puedes ver el fin jamás, ¿sí? Ahora, por favor, Salmo 136, verso 1 otra vez. Con ese iniciamos, quiero que lo veamos otra vez. Alabad a Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre, eternamente, nunca en toda la eternidad se va a acabar. Sí, esta palabra porque para siempre viene de una palabra hebrea que es olam. Olam quiere decir eterno, y dice porque eterna es su misericordia. Dios viaja a través del tiempo, déjame decirte esto. Por eso es que Jesús llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades hace 2000 años. Pero el Señor viajó en el tiempo, porque Él vive afuera del tiempo. Es olam. El olam quiere decir Dios eterno. Y el olam vino hasta 2020. Tomó tus pecados, tus enfermedades, y regresó con ellas hasta Jesús y las puso sobre Él. Fue también hasta el pasado, desde el primer día de Adán. Tomó todos los pecados y los puso sobre Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Él. ¿Sí? Pastor, pero cuando Él todavía no venía, ya lo platiqué el domingo. Lo voy a platicar rápidamente otra vez, porque de repente algunos no vinieron. Toda la gente que había muerto y que Cristo aún no se había manifestado en esta tierra, esa gente no iba al cielo. Iba a un lugar que se llamaba, porque ya no existe, seno de Abraham, que también conocemos como el paraíso. Jesús de hecho está muriendo en la cruz, y uno de los ladrones le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. El Señor le está diciendo: ahí vas a estar. Ahora, no quiero entrar en otras cosas, así que lo voy a ir rápido. Cuando Jesús primero tiene que ir a llevar a pagar tus pecados y los míos al infierno. 72 horas de infierno. ¿O qué pensabas? ¿Que pagar tus pecados nomás era morir? No, era ir a pagar al infierno por ti y por mí. A mucha gente no le gusta esto porque no lo sabe, pero las escrituras dicen que bajó hasta los abismos, y allí arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Le quitó toda autoridad al diablo. ¿Sí? Ahora el diablo no tiene poder sobre ti, nada, el más mínimo. La Biblia dice que es homicida desde el principio. ¿Tú crees que no quiere matarte? ¿Y por qué no te ha matado? Pues porque no puede. Simple. Porque ganas no le faltan. ¿Sí? Lo veo uno agradable, simpático, guapo, ¿sí? Y le da coraje. Otra vez nadie dice amén en esas partes, hermanos, de verdad. No puede ser. ¿Sí? Aunque sea por fe, diga un amén. Y entonces Jesús se pasa al otro lado, libera a todos aquellos creyentes. Desde Adán también encuentra salvación en Jesús. Todos ellos son salvos y son llevados a la presencia de Dios por primera vez, y el Hades o paraíso es cerrado por la eternidad. Y Jesús llega al cielo como la primicia de aquellos que seremos salvos en el futuro, y dice: Padre, he triunfado, ¿sí? He vencido, he derrotado al enemigo. Mi sangre ha sido derramada, y la presenta, sangre que borra todos los pecados. El Señor dice: es el sacrificio más perfecto de todos. Señor, y ahora sí mis hermanos pueden entrar, y entran a la presencia de Dios, al Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al cielo. Así no dice, nadie viene al Padre. El asunto es más hermoso de lo que tú jamás te has imaginado, o al menos que yo creo que no te has imaginado, tal vez sí.
El propósito es que tú y yo, que formamos parte del cuerpo de Cristo, un día, cuando Cristo le presente al Padre todos los reinos, toda la tierra delante de sus pies, tú y yo iremos con Jesús, y en Cristo el Padre, el Padre, el Espíritu Santo y nosotros en el Hijo seremos uno con Él. Eso es lo glorioso, lo hermoso de todo esto, ¿sí? Allí, cuando el Hijo se vaya acercando a volver a ser uno con el Padre otra vez por la eternidad, tú y yo también iremos en el cuerpo de Cristo. Por eso nos llamamos el cuerpo de Cristo. Amén. Y haremos unidad con la Trinidad. Bendito sea Dios. Es emocionante. Tal vez a ti no te emociona, a mí me emociona bastante. Ahora, Olam, entonces, cuando dice para siempre su misericordia, ¿sí? Esta palabra Olam viene también, o tiene otro significado, que significa ocultar de tu vista. Es decir, para siempre es tanto tiempo que ni le alcanzas a ver el final. ¿Te acuerdas que la palabra dice que, la palabra dice que Dios es eterno? Y la palabra de Dios también dice que Dios no tiene ni principio ni final. Nunca le alcanzaremos a ver el final a Dios. Pero la palabra habla que también la misericordia es eterna. Y esto no debería de sorprendernos, porque la misericordia no es otra cosa más que el amor de Dios. Y Dios es amor. Ahora, la misericordia de Dios es eterna, que nunca le vas a hallar el final. ¿Has oído estas oraciones, pésimas oraciones que dicen: Señor, yo sé que no me lo merezco, pero te pido? Y cuando haces esa oración, Dios dice: qué desagradable. Porque recuerdas, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que tú estás diciendo: tu misericordia es chiquitita, yo ya le vi el final, así que yo ya sé que ya no merezco que me des nada. Y entonces estás diciendo: yo no tengo fe en tu misericordia, yo no creo que sea tan amplia, tan grande y tan eterna como tú dices. Eso es incredulidad. Y entonces cuando dices eso, en vez de que Dios diga: ay, mi niño humilde, mira, cree que no lo merece, venga, le voy a dar. No, Dios dice: qué desagradable, tiene razón, no se lo merece porque no cree. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, sea tiempo, lugar, espacio, nunca lograrás percibir, nunca lograrás medir, alcanzar a ver el final de la misericordia de Dios. Tienes que aprender a generar fe en la misericordia de Dios. Nunca le veremos el final, nunca. Yo recuerdo alguna ocasión, a nosotros nos enseñaron a vivir bajo la ley. Llegué a pensar que Dios ya no quería saber nada de mí, porque me la pasaba pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. Y decía: Señor, yo ya no quiero fallarte, pero no sé qué está pasando. Entre más me esfuerzo, más caigo. Y llegó un momento en que yo dije: seguro Dios ya no quiere saber nada de mí. Y yo le dije: Señor, aunque yo sé que ya no merezco estar cerca de ti, y aunque yo sé que inclusive me vas a mandar al infierno un día, aún así yo te voy a seguir, por si alcanzo misericordia. Esa es una oración de ignorancia de la Escritura, ¿sí? Es una oración de alguien que no entiende que la misericordia de Dios nunca le alcanzaremos a ver el final. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? Entonces, cada vez que en el verso 136 me dice que su misericordia es para siempre, me está diciendo que no hay manera en que alcanzaré a ver el final. Hasta dónde llega su misericordia se pierde. Su misericordia va más allá, ¿sí? Es eterna.
Así que nunca vuelvas a decir, yo sé que no me lo merezco, porque Dios te va a decir, o sea que tú ya viste el final de mi misericordia. O sea que pues has de ser más que yo, porque mi misericordia es para siempre. Pero tú dices que tú ya le viste el final, no era tan larga, no era tan amplia, tan eterna, ¿sí? Así que si Dios dice que su misericordia es para siempre, quiere decir que nunca se va a acabar, no tiene ni principio ni fin. Amén. Así que es impresionante, así lo menciona su palabra. Y si unimos esto con la bienaventuranza de que Dios te dice, bienaventurados los misericordiosos, te está diciendo que si tú tienes misericordia cortita de un día con alguien, Él te mostrará su misericordia, la cual es eterna. Bendito sea Dios, ¿sí? Por eso te decía la semana pasada, tú tienes misericordia de alguien y le puedes dar una moneda. Inclusive si le das un billete, eso que le des es para un corto tiempo. Pero dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán una misericordia eterna, la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Y si Dios es el Padre de la misericordia y es eterno, la disponibilidad de su misericordia para contigo también es eterna. A donde quiera que vayas, allá irá la misericordia de Dios. No importa qué tan grave hayas fallado, ¿sí? De todas maneras alcanzarás misericordia. Hebreos 4:16, por favor. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué nos acercamos? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para la oportuna ayuda, para el oportuno socorro, ¿sí? Entonces, Dios no quiere que te vengas arrastrando pidiendo misericordia. Yo sé, algunos de ustedes llegaron a ver o han visto iglesias tradicionales donde la persona que viene a buscar a su ídolo lo viene haciendo de rodillas. ¿Alguien lo ha visto? Estoy seguro que sí. Nada más basta un 12 de diciembre para que te acerques por ahí a una iglesia tradicional y vas a ver mucha gente que llega de rodillas, algunos con sus rodillas ensangrentadas. Y en otras regiones, bendito sea Dios, creo que en nuestra región no, con la espalda toda, con un opal en la espalda y enfrente. O sea, Dios no le gusta eso. No quiere que te llegues arrastrándote pidiendo misericordia, sintiendo tanta condenación que no te puedas levantar del piso. Dios quiere que creas que Él es el Dios de la misericordia, que cuando hagamos oración, inclusive aunque no la hayamos hecho tan de acuerdo a la escritura, tan de acuerdo a lo que hemos aprendido, sepamos que aún así la misericordia de Dios llenará los vacíos. Amén. Pero para esto necesitas desarrollar fe en la misericordia de Dios. Él te está diciendo, ven con valentía al trono de la gracia. De allí podrás obtener misericordia a través de tu pacto con Dios. Ahora, vamos a hablar cuál es la diferencia entonces entre gracia y misericordia. Están estrechamente relacionadas, trabajan juntas. Sin embargo, son diferentes. Déjate enseño qué es la gracia primero. Es el favor inmerecido de Dios. Es decir, es la capacidad, el poder de Dios que te habilita para hacer algo que a Dios le gusta o que Dios quiere. Dios te da gracia en tu trabajo. Es el poder de Dios para que todas tus necesidades sean suplidas. ¿Estamos de acuerdo? Él lo hace. Por eso es que tienes que tener también fe, que la gracia de Dios está contigo no porque te lo mereces, sino porque crees en ella. El único requisito de la gracia es que creas en ella. Amén.
Así que la gracia es ese poder que se aplica a ti a través de tu fe en la gracia, el creer que Dios te va a dar cosas no porque te lo merezcas, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Jesús hizo. Amén. De hecho, algunos de ustedes ya no se sienten tan condenados, tan culpables ni tan avergonzados como hace algunos meses atrás. Ya viven en paz, sabiendo que hay perdón. ¿Sí? Ya no hay nadie. El Señor no solo ha borrado, se ha olvidado de pecados pasados. Algunos de ustedes pensaban que, al menos yo pensaba esto, que cuando llegara a la presencia de Dios, Dios iba a estar ahí con un libro grande y iba a decir: siéntate, tenemos algo que hablar. Y casi ver ese libro que en la portada decía: pecados, fallas y caídas de Porfirio. Uy, vamos a hablar de eso, sí. Al cabo tenemos tiempo, estás en la eternidad. ¡Wow! Tenemos toda la eternidad para hablar de eso. Y me dice: vayamos a esa primer mentira que dijiste en tu vida. Cuando lanzaste el biberón por allá, tenías 6 meses y te preguntaron que quién lo había hecho y dijiste que el vecino. Yo pensaba que me iban a sacar todo. Y aparte tengo el video, casi Dios, a ver, sí, por favor, video, y ahí todo, para que todo, no hubiera duda. No es cierto, nada de eso es verdad. Es el enemigo haciéndote creer eso. El Señor los ha olvidado. Cuando tú dices: Señor, perdóname, yo sé que ya te pedí perdón, pero te vuelvo a pedir perdón por aquel pecado. Y Dios dice: no sé de qué me estás hablando. En serio, no recuerdo nada. Todo fue perdonado y olvidado. Amén. Así que cuando aplicas el poder de la gracia, ese favor inmerecido, entonces se produce un acto de misericordia. Lo voy a decir de otra manera. Cuando tú crees en la gracia, cuando tú sabes que Dios te va a bendecir, no porque tú te portaste bien, sino porque las obras de Jesús fueron perfectas, entonces cuando tú generas esa fe, se produce un acto de misericordia de Dios por ti. ¿Me expliqué? Nuevamente, yo sabía, no es fácil de explicarlo, Yo creo que si fuera por mí, yo no me merecería la bendición de la comida de mañana, ¿sí? No, la verdad, por mí mismo tal vez no me lo merezco, pero por creer en Jesús, creer en las obras que Él hizo, las cuales creo que son mis obras, entonces eso se llama gracia. Por creerlo adquiero gracia. Y la gracia, cuando el Señor ve que yo creo esto, provoca que la mano de Dios, voy a decirlo de esta manera, la mano de Dios se vaya a su bolsillo de Dios y me dé lo que estoy pidiendo. Esto es el acto de misericordia. Gracia es creer en las obras de Jesús. Un poder de Dios que me va a ser otorgado no por mí, sino por Cristo. Y esa fe genera un acto de misericordia de Dios. Aquí está la salud, aquí está la paz, aquí está la alegría, aquí está la provisión que necesitas. Eso me lo da por misericordia. Amén. Entonces, la misericordia es la manifestación de la gracia operando en tu vida. Es la intervención de Dios, aunque sea injustificada e inmerecida. Amén. Entonces, Romanos 1:17, por favor. Lo recordé, no lo recuerdo al 100. Dice la palabra así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué te está diciendo? La justicia, el ser justos delante de Dios, no se revela por lo que haces, sino se revela por fe, por creer. Y te lo voy a decir en mis palabras: y todo creyente del nuevo pacto debería de tener cuidado con lo que cree nada más y no estarse preocupando por lo que hace. A eso se refiere cuando el justo por su fe vivirá.
Todo creyente debería de estar más preocupado cómo está creyendo, en vez de estar preocupado por las acciones que está teniendo. O sea que mis acciones pueden ser las que yo quiera. No, porque si crees algo, tus acciones siguen eso. Mira, me voy a amarrar con esto, pero ni modo. A tu servidor no le gustan las verduras. Nada. Nada más de ver que alguien, ir a la casa de alguien y ver que llevaba verduras al asunto, sí me las comía porque pues era cortesía del hermano o la hermana. Pero nomás ver que allí iban, decía yo, no puede ser verduras. Pero hace unos días, no te voy a decir exactamente cómo, pero el Señor me habló de la necesidad de mi cuerpo de las verduras. Y yo creí, pero de una forma diferente a como todos me habían hablado acerca de esto. Y yo lo acepté. Al otro día dije, pues voy a tener que ir a buscar un lugar donde vendan una ensalada o algo para comer. Y la empecé a comer. Estaba delicioso eso. Ya no me costó trabajo. Qué sabroso. Dije, pues ¿qué me daban antes? Porque esto está delicioso. Eso es la gracia. Es decir, ¿qué es lo que crees? Tus acciones siguen a lo que crees. Yo creí, saben feo, y mis acciones decían, no las comamos. Pero de pronto cambió mi creencia. Las necesito, pero de una forma diferente. Y entonces me las sirvieron y empecé a comer. Oye, esto está riquísimo. Las acciones son dirigidas por tus creencias. Amén. Así que solo debes vivir por creer. Dios espera que generes fe en su misericordia. Que sepas que aunque no oras bien, aunque no entendieron completamente esta parte de la diferencia entre la fe y la gracia, porque lo noté, solo que no me puedo detener, si no nos vamos a ir quién sabe a qué horas. Sí, no todos lo entendieron, pero aún así saber que la misericordia va a llenar esos vacíos. Amén. Él te hará entender en algún momento. La gracia simplemente es el hecho de creer que aunque no me merezca algo, Dios me lo quiere dar. Y la misericordia es esa manifestación de lo que creo. Mi fe en lo que Él me ofrece. Y una vez que llega, entender que ese fue un acto de misericordia. Tu servidor no tenía casa propia hasta este año. ¿Sí? A finales de diciembre nos cambiamos a nuestra nueva casa. Ahora sí, nuestra casa. Pero yo sabía que Él quería hacerme bien. Él, no porque me lo mereciera, sino porque Él es Dios y porque he hallado gracia a través de Jesucristo. Y la casa es el acto de misericordia. ¿Sí? Fue por su gracia. Pero eso que ven ahí, o que en algún momento van a ver cada uno en su momento, nomás no me vayan a caer todos juntos porque no está tan grande. Allí verás, esa es la misericordia, esa es la manifestación. Es un acto de misericordia. En su misericordia, pagándola con un crédito Infonavit que yo no tengo, pero que también en su gracia y por su misericordia alguien me ofreció. Amén. Entonces Él quiere que te acerques valientemente a su trono, perdón. Acércate a ese trono. Ese trono es el trono de la gracia. Y si te acercas con valor, allí encontrarás misericordia, ayuda para el oportuno socorro, dice la palabra. Entonces, la gracia es favor inmerecido de Dios que te da poder, habilidad en tu vida para alcanzar algo que Dios te quiere dar. Y la misericordia es la aplicación, la manifestación de aquello que creíste por gracia. En otras palabras, ya tienes fe en su gracia. Ahora ejerce fe en su misericordia. Desarrolla fe en su misericordia. Fallaste, Él sigue creyendo en ti. Él sigue amándote. Amén.
no hiciste bien las cosas, no te preocupes, el Señor te perdona. Ejerce fe en ello, ¿sí? La misericordia llena los vacíos que deja nuestra fe. Por eso es que necesitamos tener fe en la misericordia de Dios. Te voy a decir algo que decía el pastor Kenneth Hagin. Kenneth Hagin decía lo siguiente: si no puedes obtener lo que necesitas por fe, enfoca tu fe en la misericordia de Dios y entonces llegará. Es decir, a veces no podemos creer que Dios va a suplir mi necesidad para pagar esa cantidad de dinero. O sea, yo sé que Dios puede, pero de verdad me cuesta trabajo. ¿No crees que alcanzas la fe para eso? ¿Por qué no enfocas tu fe en la misericordia de Dios? Pero sé que Él es tan bueno que nunca alcanzaré a ver el final de su misericordia. Y sé que por su misericordia va a proveer para que yo salga de esta situación. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Sí. Todos encontraremos cosas en las que parece que nuestra fe no alcanza cuando hemos desarrollado fe en su misericordia, ¿sí? Creo que todo creyente lo primero que debería de hacer, o una de las primeras cosas que debería de hacer para crecer en Dios, es arraigarse en la misericordia de Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer, porque la misericordia llenará los vacíos cuando tu fe no parezca funcionar adecuadamente. Así que invierte tiempo también creyendo, estudiando, meditando la misericordia de Dios. Amén. Y de esta manera la gracia te ayudará a entenderla. Aunque no la entiendas, simplemente sabe esto: Dios te quiere ayudar. Cada vez que te equivocas, cada vez que no tuviste fe, cada vez que hiciste las cosas mal, Él extiende el brazo y te dice: ¿me dejas ayudarte? Sé que no puedes, sé que te faltan muchas cosas, pero yo quiero ayudarte, permíteme ayudarte. Eso es misericordia, ¿sí? Entonces, comienza a enfocarte en ella. Desarrolla fe en la misericordia. Eso te va a permitir sortear las deficiencias que tu fe tiene en áreas específicas de tu vida. No tenemos la misma fe en todas las áreas. Así que a medida que vayamos creciendo, la misericordia de Dios estará más disponible para ti en la medida en que vayas desarrollando fe en ella. Así que si hay cosas de la palabra que todavía no entiendes, hay cosas que todavía como que te cuesta trabajo creer, al menos desarrolla fe en la misericordia de Dios. Él no dice: no, hasta que creas bien, hasta que entiendas todo perfectamente te voy a ayudar. No, su misericordia estará allí para decirte: mira, no te preocupes, vamos a irlo viendo poco a poco. Mientras tanto, déjame ayudarte, déjame sacarte de esa enfermedad, déjame sacarte de esa situación, ¿sí? Así que mientras desarrolles fe en la misericordia, aunque no tengas todos los requisitos de los que has aprendido en Rema y a través de otros medios, para que Dios responda a tus oraciones, a tus peticiones, a tu vida, el hecho de desarrollar fe en su misericordia provocará que las bendiciones sigan cayendo en tu familia, en tu vida, en tus negocios, en tu trabajo. ¿Alguien ha comprendido lo que el Señor nos ha dicho? Así que ahí donde estás, dile: Señor, gracias por tu misericordia. En alabanza, dale un aplauso al Rey y dile: Señor, gracias por tu misericordia. Su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Es decir, Él no lleva una lista de todo el bien que te ha hecho. Cada mañana cree que no te ha hecho ninguna y quiere hacerte misericordia. De verdad, no es glorioso el Rey. Nuestro Señor es grande. Levanta tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí creyendo en su misericordia,
disfrutando de sus beneficios. Los que así lo haremos decimos, amén. Dios te bendiga, abraza a tantos cristianos como puedas.